Bueno, bienvenidos todos. Ahí poco a poco están entrando. Buenos días. Mm, Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a comenzar la charla de una vez. Pues ahí poco a poco se van a ir conectando personas. Primero que todo, muchas gracias a Javier y muchas gracias a Casa Mala a la Costumbre por esta invitación tan grata. Para mí es un placer poder hablar de estos temas, lo cual es un poco distinto a lo que normalmente hablo en clase. Yo soy profesor también, pero pues bueno, qué chévere poder hablar de cómics, me recuerda mucho a épocas antiguas. Como para que sepan un poco, mi nombre es David Valencia, yo soy cineasta, guionista y profe, curiosamente, profe de inglés. Y pues realmente en mi carrera, pongámoslo así, siempre he tenido el gusto por los cómics y alguien en el que siempre pues, he admirado y siempre pues, me ha fascinado es Neil Gaiman, del cual voy a hablar hoy. También como para que sepan rápidamente, pues yo soy graduado de la New York Film Academy en Los Ángeles, en Burbank. En este momento me encuentro preparando mi primera película, mi primer largometraje, el cual me tiene muy emocionado. Y además de eso, pues también, como les contaba, pues fui profe de inglés, soy profe de inglés en Berlitz, curiosamente, por si alguien está interesado. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a comenzar. Lo primero que les voy a mostrar es al mismísimo Neil Gaiman hablando sobre la honestidad en la escritura. Y creo que es la perfecta forma de comenzar esta charla. All fiction has to be as honest as you can make it. This, I believe. This may not be true for every other writer out there. It may not be true for any other writer there, but it's true for this writer. You have to make it as honest as you can because that's what people respond to. As far as I'm concerned, any success I have achieved as a writer of fiction, I have achieved because I'm an honest writer of fiction, because my people are real people, because you care about them. Bueno, curiosamente, el primer trabajo que Neil Gaiman tuvo como escritor fue escribiendo la biografía no autorizada de la banda Duran Duran. Esto fue en el año, no estoy muy seguro, fue a comienzos de los 80s. Y fue una biografía que él mismo dice que él pudo haber hecho mucha plata con esa biografía, pues porque después se volvió muy popular, pero pues realmente la compañía, la editorial que comenzó publicando la biografía se fue a la quiebra y eso fue un problema, ¿no? Y la biografía solamente se publicó la primera edición, la cual hoy en día, si ustedes la quieren conseguir, vale más o menos más de $800, $900 más o menos, que es como se volvió como un libro de culto, especialmente para los fans de este hombre. Pero algo muy interesante de esto que acaba de hablar Neil Gaiman es la idea de la honestidad. Y la honestidad no es no solamente contar la verdad, sino es narrar una historia con unos personajes que pueden ser fantásticos, que pueden ser irreales, pero que se sienten como si fueran parte de este mundo. Entonces, pues, realmente mi intención con esta charla
no es tanto hablar de la biografía o de todas las obras, sino realmente mi intención es contarles un poquito sobre su estilo y sobre su método de escritura, que yo creo que es de las cosas más importantes y más fascinantes que tiene este escritor. Bueno, estos son los contenidos que vamos a ver hoy. En la primera parte vamos a hablar un poquito sobre él y sobre su estilo, sobre su proceso. Después vamos a hablar sobre su fascinación por la mitología y la religión y cómo estos dos se entrelazan un poco. Después vamos a hablar sobre los mundos que él crea. Y finalmente vamos a hablar sobre sus personajes. Si hay algo que a mí me parece que él hace realmente bien, es crear personajes. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Bien, un momento, ya. Bien, entonces acá pueden ver una colección de algunos de sus libros. Curiosamente, Gaiman ha trabajado como novelista, como escritor de cómics, como periodista y como, no sé si ya dije guionista, pero como guionista tanto de televisión como de cine. Y él, curiosamente, cuando él estaba hablando de sus inicios, él siempre hablaba de que a él siempre le hubiera gustado hacer todo este tipo de cosas. Hasta audiolibros, que también curiosamente adaptó muchas de sus obras dentro de los audiolibros. Y pues básicamente desde un cuento para niños o una historia para niños como lo es Coraline, hasta escribir para Batman. Este hombre lo ha escrito de todo. Finalizando en cierto modo su última obra, gran obra, fue el libro sobre mitología nórdica, del cual pues voy a hablar un poquito más adelante. Él dice que él empezó en la escritura, que sus inicios en la escritura comenzaron con un workshop que él atendió en un pequeño pueblo en Inglaterra, con muchos autores importantes. Y él se dio cuenta especialmente con 3 escritoras que hablaban sobre la literatura de una forma distinta a la que él siempre había escuchado. Porque él, cuando escribía, él dice que él escribía como audiencia, como el público. Y después se dio cuenta que realmente los escritores, los profesionales, pongámoslo así, escribían como artesanos. Entonces, él dice que ese fue el gran cambio en la forma que él escribía, en buscar su propio estilo, que él se volvió un artesano de historias. Y digamos que justamente la forma en la que él se introdujo en el mundo de la literatura fue con el cómic. Y fue gracias a esa invasión británica que hubo en los 80s, especialmente a finales de los 80s, con la editorial DC especialmente, de los cuales pues se nombran Alan Moore, que es pues, Dios en los cómics, pero también están escritores y dibujantes como Dave McKean, que fue el que le dibujó casi todas las portadas a Neil Gaiman. Y también está, por ejemplo, Dave Gibbons, que fue el que dibujó Watchmen, para aquellos que saben un poco. Y está también, por ejemplo, Grant Morrison, que también es un escritor y se ha vuelto un escritor muy importante en el mundo de los cómics. Y del cual pues vamos a hablar un poquito más adelante de esa explosión británica que llegó a ese mundo. Es interesante que él dice que él tiene 2 influencias literarias importantes, 2 influencias pues básicas, una en el cómic y una en la literatura. La primera fue que él leyó de Alan Moore, él leyó La cosa del pantano y quedó fascinado porque para él los cómics, antes de leer ese cómic, eran pues historias chéveres, entretenidas, sobre superhéroes, bueno, toda la cosa, pero él pensaba que estas no eran historias totalmente para adultos, sino más para pequeños y para jóvenes. Y cuando leyó esta historia, le cambió la vida. Y la otra, ya de niño, él leyó las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, y él dice que la forma que escribe Lewis es demasiado rica en la forma que presenta el mundo. Obviamente, él también ama El Señor de los Anillos, él también tiene una admiración muy grande por Tolkien, pero Lewis fue el que lo fundamentó a cómo escribir, básicamente. Acá pueden ver, por ejemplo, un ejemplo de un libro que no es tan famoso,
digamos, entre los que tiene, pero sí se volvió pues un libro muy importante en su carrera, que fue The Graveyard Book, o el libro del cementerio. Y pues lo que quiero hablar un poco es como la inspiración que él tuvo para contar esta historia. Es una historia sobre un niño que está criado por fantasmas. Y él dice que su inspiración vino gracias a su hijo, que un día él se dio cuenta que a su hijo le gustaba jugar en las tumbas. Ellos vivían cerca a un cementerio y por alguna razón el niño le gustaba jugar en las tumbas y él decía que no le daba miedo, que no había ningún tipo de recelo frente a eso. Y ahí salió la idea. Y algo que se van a dar cuenta, pues que les voy a hablar un poco, es que sus ideas vienen un poco de eso. Como ya les había mencionado, él también ha trabajado como guionista y como adaptando su propia obra. Acá pues pueden ver alguna de su filmografía selecta como creador y como guionista, de las cuales pues se resaltan mucho, por ejemplo, la adaptación que hizo de su primera novela, él mismo hizo la adaptación de Good Omens, que está acá, es muy recomendada. Bueno, en realidad todo es recomendado. Esa fue un trabajo bastante largo porque por muchos años muchos directores, muchos cineastas trataron de hacer la película, pero por la temática tan larga nunca se pudo hacer y al final Amazon la hizo como una miniserie que funcionó muy, muy bien. Pero pues también ha trabajado en otras cosas, por ejemplo, él trabajó en la serie Babylon 5, que es una serie, digamos, estilo Star Trek, que no es muy popular, pero tiene unos seguidores muy fervientes, o sea, parecido a los Trekkies, es una cosa geek muy grande. Y bueno, también está, por ejemplo, American Gods, los que se la han visto, también está en Amazon. Él escribió unos cuantos capítulos de Doctor Who, que también es una serie pues muy, muy importante británica dentro del mundo de la ciencia ficción. Y quizá la gran mayoría lo conozcan, o bueno, conozcan su obra sin saber que es él, por Lucifer, porque Lucifer, él creó el personaje de Lucifer en los cómics de DC, en su obra maestra, que es Sandman, que curiosamente tiene un audiolibro que es impresionante, se lo recomiendo totalmente porque es increíble, porque pues utiliza actores famosos y bueno, es algo muy chévere. Pero entonces, un poco hablando de todo esta idea del mundo geek, del mundo nerd que hay dentro de esto, es inevitable que él mismo es un nerd, él mismo es un geek, él mismo ama todos estos temas, todas estas temáticas, perdón, y es muy chévere escucharlo hablar, como se van a dar cuenta a continuación. Oh, look at that. Neil Gaiman tweeted about my store. What'd he say? Next time you're in Pasadena, check out the Comic Center. Great vibe, old school. The owner really knows his stuff. Isn't that amazing? Well, it's no Sandman, but I guess we can't expect everything he writes to be a masterpiece. When was he in your store? I have no idea. I think I would remember that. Obviously, vibranium is the most powerful metal in comics. What, more powerful than adamantium? He's right. Wolverine's claws, Ultron's outer shell. Need I go on? You don't need to, but you probably will. What about Wonder Woman's bracelets? Good point. Strong as a metal and fierce as a fashion choice. You know, Thor's hammer's pretty powerful, and in the comics, it's made out of enchanted uru. Yeah, I think it's the enchantment that's powerful, not the Uru, but thanks for playing. Ok. Entonces, ahora voy a hablar un poco sobre su fascinación por la mitología y la religión. Viendo el video de The Big Bang Theory, es interesante ver cómo su punto de vista ahí no es tanto dentro del cómic de Thor de Marvel, sino es más frente a la misma mitología. Entonces él dice que el martillo está hecho por el Uru encantado. Y ese tipo de cosas son los pequeños datos que lo llevan a él a hablar o a relacionarse mucho con la mitología. Pero también la religión es una parte muy importante. Y es que él lo que dice, o sea, digamos que su teoría, entre comillas, es que toda mitología en algún momento fue una religión.
y que llega un punto en el cual la religión se olvida y se transforma en narrativa, se transforma en mitología como tal. Cosa que se ve muy evidente en su libro y en la serie American Gods. Porque pues es el concepto de los inmigrantes que llegaron. Él dice que él se inspiró en esta novela, él se inspiró cuando fue a, no me acuerdo si es Finlandia o Islandia, creo que es Islandia. Cuando él viajó y vio en un museo toda la cuestión de los vikingos y toda la cuestión nórdica, y él le fascinó esa idea de que ellos llegaron a Estados Unidos y de cierta forma, como los vikingos, todos los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos llegaron con sus dioses. Pero al llegar a Estados Unidos, al llegar a la tierra, al nuevo mundo, esa idea se fue olvidando. Llegaron los nuevos dioses y los invadieron. Y eso se vuelve un poco la primicia de esa novela, de American Gods, que es la guerra de los dioses antiguos contra los dioses nuevos. Pero, por ejemplo, también algo muy interesante frente a la idea de la mitología es su obra, dentro de su obra, Sandman, insisto, y voy a hablar mucho de Sandman porque pues es realmente su obra maestra. Hay un capítulo de Sandman en el cual se narra una historia, o sea, se sale un poco de la historia principal y se narra una historia sobre África. Que acá podemos ver un panel. Y básicamente en esta historia, perdón, es un anciano contándole a su hijo, no, a su nieto, si no estoy mal. Le está contando cómo el ser de los sueños, el amo de los sueños en África, que se llama Kaikul, que es Morfeo realmente, un día una princesa muy hermosa se enamora de él. Es una mujer que nunca se había podido enamorar, y siempre se había querido enamorar, pero nunca se había podido enamorar. Y encuentra a este hombre misterioso y se enamora inmediatamente, y el hombre se desaparece. Y ella lo busca por todo el continente, lo busca por todas las tierras, y no lo logra encontrar al comienzo, pero al final sí termina encontrándolo, y él le dice que sí, él es Kaikul, él es el amo de los sueños, pero que ellos no se pueden enamorar porque ese enamoramiento probablemente le va a traer miseria y destrucción a su reino. Igual se acuestan, tienen todo lo que tengan que tener, y el reino de ella se destroza completamente. Todo se va para el demonio. Y ella termina suicidándose. Y Morfeo se le aparece y le dice, mira, ¿por qué no te vuelves mi esposa? ¿Por qué no te vuelves la ama de los sueños? Y ella, por la rabia que le tiene, le dice que no. Y lo rechaza varias veces. Varias veces lo rechaza, varias veces le dice que no. Hasta que él literalmente la manda al infierno. O sea, no. Él dice, listo, no quiso, se va para el infierno. Y es chistoso como por ejemplo, ella aparece, la primera vez que aparece es cuando él visita el infierno antes de que se narre esta historia, solo que uno no sabe quién es ella. Y después él pues, nos explica un poco más sobre esto. Pero pues es interesante cómo dentro de la obra de Gaiman, él juega mucho con la idea de la mitología y la forma que la narra, la forma que cuenta la mitología, la forma que él narra estas historias. Y esto es muy evidente, especialmente en su libro de mitología nórdica. Acá les voy a mostrar, qué pena les pongo esta forma, porque es que por alguna razón los audios solamente se pueden escuchar acá. Yo quiero que ustedes lo escuchen a él narrar, lo escuchen a él leer. Que hay gente que realmente se ha aficionado por su lectura y realmente es un tipo que tiene una voz impresionante. Hay mujeres que dicen que escucharlo leer a él es mejor que cualquier cosa. Entonces, pues bueno, les voy a mostrar un poco un audio de este pedazo del libro. Until now, I have told you of things that have happened in the past, things that happened a long time ago. Now, I shall tell you of the days to come. I shall tell you how it will end, and then how it will begin once more. These are dark days I will tell you of, dark days and hidden things concerning the ends of the earth and the death of the gods.
Listen, and you will learn. Until now, Ok. Entonces, em, until now, lo I interesante, have told you of ¿verdad? things that have happened. Un momento, toca quitar. Por alguna razón el audio en estas cosas no se lo han terminado de inventar. Bueno, lo interesante de este libro de mitología nórdica es que lo que él dice es que la narrativa de la mitología no es solamente como un texto histórico o como un texto académico, sino él quería contar como si fuera una novela. Un poco lo que hace Homero con la Ilíada y con la Odisea. Y es una forma muy interesante de contar todas estas historias. Este es un pedazo de cómo empieza el Ragnarok, básicamente, que es el fin de los tiempos para la mitología nórdica. Y bueno, es algo que se ve mucho en diferentes historias, y yo creo que esta pequeña cita de G.K. Chesterton, que es la cita con la que él comienza su novela Coraline, también simboliza perfectamente lo que él piensa de estas historias. Entonces lo que él dice es: los cuentos de hadas superan la realidad no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que pueden ser vencidos. Y esto es básicamente la idea de que para él esa travesía y ese viaje para batallar, para pelear, para matar al dragón, se puede hacer, y eso es lo que vale la pena. Por eso estas historias valen la pena. Lo cual nos lleva un poco al mundo que él nos presenta en diferentes lugares, o sea, desde un apartamento en Coraline hasta el mundo de los sueños, que se llama The Dreaming. Y volviendo un poco a sus inspiraciones en Coraline, él se vio inspirado a escribir Coraline porque él se acaba de mudar a un apartamento parecido a este. Y se dio cuenta que, no me acuerdo si es su hijo o su hija, estaban muy aburridos y estaba lloviendo afuera. No podía salir a explorar, no podía salir a hacer nada. Y Gaiman estaba tratando de escribir y su esposa estaba ocupada haciendo otra cosa también. Entonces su hijo o su hija le dijo como: ay, ¿qué me pongo a hacer? Estoy aburrida, no sé qué hacer. Y él le dice: pues, ¿por qué no te pones a contar, no sé, ponte a contar los gabinetes, ponte a contar cuántas ventanas tiene la casa, ponte a contar las puertas? Y ahí salió la idea, porque la idea de Coraline es la niña que está cansada de que sus papás no le pongan atención y encuentra una puerta misteriosa en la cual hay otro mundo paralelo, en la cual ahí están sus papás, sus otros papás, que sí le ponen cuidado, que sí le cocinan rico, que tienen jardines. Es más, el papá es escritor y el otro papá es músico. Es mucho más interesante. Y eso es algo que él mismo, pues, fue como su gran inspiración viendo a su hijo. Y de ahí salió Coraline. Él escribió también una serie que luego más adelante la volvió novela, se llama Neverwhere. Eso fue para la BBC en el 96, más o menos. Y en esta serie él presenta una Londres que se llama la Londres de abajo. Está la Londres de abajo y la Londres de arriba. La Londres de arriba es la Londres que todos conocemos. Y la Londres de abajo es la Londres misteriosa en la que viven. Y alguien llegó muy tarde. Muy mal. Perdón. La Londres de abajo es una Londres misteriosa, totalmente como medio como cyberpunk un poco, está llena de gente de la calle y gente como de otras épocas, entonces hay como legionarios romanos. Bueno, hay muchas cosas, muchas cosas distintas, y es como la pobreza frente a la Londres de arriba. Pero pues en la Tierra de los Sueños que nos presenta en Sandman, pues es impresionante cómo nos presenta esta Tierra y cómo cambia a lo largo de la saga. Porque él dice, o sea, The Dreaming, que es la Tierra de Morfeo, va cambiando
de acuerdo a la época. Entonces, a veces parece un castillo completamente medieval, a veces parece un castillo mucho más moderno, a veces tiene una figura medio fálica, como se puede ver acá, que no es, digamos que no es coincidencia, es un poco intencional. Acá un poco le están quitando la hombría a Morfeo. Pero es interesante cómo dentro del mundo de Sandman, en su castillo también, por ejemplo, a veces él lo pone en la montaña. O sea, porque normalmente está en la planicie, pero a veces lo pone en la montaña cuando se está sintiendo antisocial. Entonces, son formas distintas de mostrar ese mundo, que me parece fascinante. Y también cuando él visita el mundo real, es el mundo real de los cómics de DC. Entonces, él se encuentra con personajes como el detective marciano de Martian Manhunter, o se encuentra también, cuando en la primera saga, en la primera parte, que es Preludes and Nocturnes, él tiene que recuperar sus objetos, sus símbolos, y él tiene que recuperar su rubí. Y su rubí está a manos de un villano de DC que se llama Dr. Destiny. Y él tiene que batallar con Dr. Destiny y se va al asilo de Arkham y lo saca de ahí y hablan sobre la Liga de la Justicia. Y bueno, él se metió dentro de ese mundo un poco. Que bueno, lo cual nos lleva un poco a hablar de quiénes habitan el mundo. Que realmente es fascinante ver cómo lo que les decía, sus personajes son de lo más. Sí, él también se encuentra con John Constantine, sí, señor. John Constantine es el que lo ayuda a encontrar el polvo. Los personajes son de las cosas más ricas que tiene el mundo de Sandman y pues de su obra. Dentro, por ejemplo, de Sandman están los siete eternos, The Endless, que son, digamos que como representaciones de todo, de fuerzas de la naturaleza, digamos, lo llama él. Son las fuerzas de la naturaleza, que en inglés todos los 7 empiezan con D, pero pues en español son destino, muerte, sueño, destrucción, deseo, desespero y delirio, cada uno con sus objetos o sus símbolos particulares, que son estos. En especial muerte es la que más predomina en la historia. Pero pues quiero hablar también un poco sobre el momento en la saga en la cual él se va al infierno y se encuentra con Lucifer. Que digamos que Lucifer, ustedes lo conocerán un poco más por la serie, que se parece algo más así, que tiene pelo negro. Pero la primera aparición de Lucifer fue esta. Y no es coincidencia que Lucifer parezca David Bowie, porque lo que él quería hacer era crear un personaje andrógino que digamos que no tuviera, que fuera tan cool como David Bowie, pongámoslo así. Y pues Lucifer se llama Lucifer Morningstar. Y es un personaje que él al comienzo, porque uno de los demonios le robó el casco a Morfeo, y Lucifer los echa a todos porque él ya está mamado, él ya está cansado de que la gente lo vea siempre a él como el señor de las tinieblas y lo peor de todo, y él no es así. Simplemente él tiene un trabajo y su trabajo es ser el amo del infierno. Entonces por eso él se abre del infierno y se va para la tierra más adelante. Pero bueno, también él tiene otros personajes pues particulares. Por ejemplo, en American Gods es muy curioso ver cómo, por ejemplo, el personaje principal de American Gods, Shadow Moon, es un hombre, es un expresidiario, y él es quien nos relaciona un poco con el mundo de los dioses. Y es muy interesante ver cómo Gaiman juega con ciertas cosas, como les hablaba anteriormente de la mitología y de la religión. Que digamos que él le fascina ese concepto de la religión también por su propia historia. Él es judío, él tiene una familia judía que luego se volvieron cienciólogos, pero él no es cienciólogo, él dice que no, que la cienciología nunca le interesó.
Él se considera judío, pero que no sabe si Dios existe realmente. Le fascina la idea de Dios, pero no sabe si realmente existe. Pero, por ejemplo, en su primera novela, junto al grandioso escritor Terry Pratchett, él nos muestra a dos personajes, a un diablo, un demonio, y a un ángel, ambos con su propia personalidad. El ángel está mucho más interesado por los libros, por el té, cosas muy mundanas, mientras que el diablo, el demonio le interesa mucho más el trago y la rumba, básicamente. Y ambos tienen una misión, ambos tienen la misión de buscar al anticristo, porque el anticristo es un niño que nació en Inglaterra, en un pueblito de Inglaterra. Entonces ellos están peleando, pues, entre comillas peleando, porque en realidad no quieren pelear, ellos quieren que su vida en la tierra continúe como es, porque ellos ya se acostumbraron a esa vida. Pero están peleando porque supuestamente tienen que criar al anticristo de la forma correcta. Entonces el demonio quiere crearlo para ser el destructor de los mundos, y el ángel trata de criarlo para que sea como el salvador, porque se veía en el final del mundo, básicamente. Esa es la idea de Good Omens. También, por ejemplo, tenemos este personaje que a mí me fascina, que es Yvain, que es de la novela Stardust, que es un ángel, perdón, es una estrella. Es una estrella caída, literal. Es una estrella que un rey llega y bota una gema al espacio y le pega al ángel, a la estrella, y la estrella cae. Entonces es una estrella caída. Y es una mujer hermosa que siempre ha estado fascinada por el mundo de los hombres, pues del mundo humano. Y le gusta la idea del amor, que el amor es, el amor es puro para ella, según ella. Después se da cuenta que no. Pero le gusta la idea de la esperanza también, por ejemplo. Shakespeare makes. Perdón. Por otro lado, les voy a mostrar un video un poquito larguito, pero pues es que es un video impresionante, que habla sobre la aparición de William Shakespeare en Sandman. Porque la forma que utiliza Gaiman a Shakespeare es fascinante. Es como un avatar de él mismo, de la narrativa. Entonces utiliza al escritor más importante del habla inglesa y lo mete en el mundo de Sandman. Entonces este es un video del youtuber, un gran youtuber, que la palabra no debería ser youtuber, pero bueno, se llama Nerdwriter, se los recomiendo, él tiene muchísimos videos muy buenos. Y este es impresionante. Solamente les voy a mostrar un pedazo. 3 appearances in Sandman's 75 issues. The first time we see him is toward the beginning of the series in the context of another person's story. Dream and his sister, Death, make an agreement in a 14th century tavern when they overhear a man saying that the only reason people die is because everyone does it. Death agrees not to take this man, Hob Gadling, until he desires it, and Dream agrees to meet him in the same bar once every 100 years to discuss how he's feeling. On their second meeting in 1589, Dream and Hob overhear a man named Will Shaxford pining to his friend and fellow playwright Kit Marlowe about his great wish to give men dreams that would live on after I'm dead. So Dream strikes another bargain with him, the details of which we learn on their second meeting, this time on the South Downs of Sussex, England, where Shakespeare, traveling with a troupe of players, is preparing his new play, A Midsummer Night's Dream. This play, we learn, was written for Dream, one of 2 plays about dreams in exchange for Shakespeare becoming the figure we know today, the vessel for the great stories of mankind. Shakespeare's troupe are enticed to perform for the real inhabitants of Faerie, who are visiting the earthly realm at Dream's invitation, perhaps for the last time. In the process of this story, which takes place toward the middle of the series, Dream begins to question if he was right for giving Shakespeare what he wanted. He did not understand the cost, he says. Mortals never do. They only see the prize, their heart's desire, their dream. But the price of getting what you want is getting what you once wanted. Here we begin to see the purpose behind Shakespeare's inclusion in this series. Through Shakespeare, an analog for Dream and Gaiman himself, we get a meditation not only on genius, but on the cost of genius. For Gaiman, that cost
is isolation. Isolation of all forms. In this issue, we meet Hamnet, Shakespeare's son. Shakespeare seems to regard Hamnet as a nuisance, and Hamnet laments to another actor, he's very distant. He doesn't seem like he's really there anymore. Not really. It's like he's somewhere else. Anything that happens, he just makes stories out of it. I'm less real than any of the characters in his plays. In his eagerness to write great stories, Shakespeare becomes isolated from his family and his life, such as the cost of extreme focus. But works of genius also become isolated from their context. At the intermission of the play, Dream breaks the news to Shakespeare that his friend Christopher Marlowe has been killed. The timing is no accident here. The rise of Shakespeare, beginning with plays like A Midsummer Night's Dream, signaled the disappearance of his contemporaries like Christopher Marlowe from the historical record. In modern cultural memory, barring academia, their presence has been overshadowed by isolated genius. Gaiman picks up this theme again in the final appearance of Shakespeare in Sandman, which is also, not accidentally, the final issue of the series. Here, Shakespeare is writing his final play, The Tempest, the second play at the end of his career that fulfills his bargain with Dream. His friend and sometimes critic Ben Jonson comes to visit him and asks about the new play. Have you been raiding poor Holinshed again, or does Plutarch bear the brunt of your depredations? This, of course, references the fact that Shakespeare famously took many of his plots from prior sources and histories like those of Raphael Holinshed and Plutarch. Yet these sources, like small planets like Christopher Marlowe and Ben Jonson, do not register against the massive star that is Shakespeare. Shakespeare Ok, ahí se corta un poco, pero un poco también lo que continúa hablando. Él menciona que en esta historia, Hop Gatling, que es el hombre con el que se encuentra cada 100 años, hay un momento que ellos se encuentran otra vez y Gatling le dice como, oiga, me vi el Rey Lear y qué locura, este final de Rey Lear termina distinto, es un final completamente diferente a lo que realmente pasó. Yo estuve ahí, yo vi lo que pasó. Y Sueño le dice, pues Morfeo le dice, ¿cómo no? Pues no importa, lo que pasa es que igual la narrativa es lo que queda, es lo que perdura. Y ese es el mensaje de Gaiman. Esto es Gaiman diciendo como, sí, puede ser que la historia misma suceda de cierta forma, pero lo que siempre perdura, lo que siempre nos queda a nosotros, es la narrativa. Son las historias. Y eso me parece también muy bonito. Además, la forma en la que él menciona todos estos datos sobre Shakespeare y su obra es preciosa, se la recomiendo, pero muchísimo. Y bueno, por otro lado están los gatos, que esta pequeña cita viene de Coraline, sobre el gato que aparece en Coraline. Lo que dice es, los gatos no tenemos nombre. ¿No? Dudó Coraline. No, corroboró el gato. Vosotros, las personas, tenéis nombres porque no sabéis quiénes sois. Nosotros sabemos quiénes somos. Por eso no necesitamos nombres. Esa idea de identidad es algo que también está muy presente en la obra de Gaiman. En American Gods, volviendo a este libro, cuando él estaba escribiendo, él decía que a él le fascinaba, pues él mismo era un inmigrante a Estados Unidos. Él emigró y llegó a Estados Unidos y él le pareció fascinante encontrarse con ese mundo gringo. Y él decía que Estados Unidos era el único país que constantemente se está buscando a sí mismo. Que ningún otro país tenía eso, esa idea de la identidad, que ellos siempre se están buscando, ellos nunca son realmente, sino que se están tratando de encontrar. Y eso es algo que a él le fascinó. Y un poco también lo usó mucho frente a la idea de American Gods. No es coincidencia, por ejemplo, que lo que hablamos de que los dioses antiguos y los dioses nuevos, uno de los personajes es el señor Miércoles o Mr. Wednesday, quien, pues aquellos que conocen un poquito de la mitología nórdica, pues es Odín. Odín es uno de los grandes, es como el personaje de impacto de esa novela.
y quien quiere realmente llegar a la batalla, a los dioses nuevos, de los cuales pues no solamente es Dios, sino también cosas como la tecnología y básicamente el entretenimiento un poco. Como les contaba, pues él tiene varios personajes de diferentes lados. Por ejemplo, en la serie Neverwhere, toda la historia son ellos tratando de buscar. Hay un monumento en Londres que se llama el Ángel de, ahorita no me acuerdo, es un ángel, es un monumento. Y en el Londres de abajo es un ángel literal. Entonces los personajes están tratando de buscar este ángel. Cosa que bueno, es una demostración también de cómo él juega con las imágenes fantásticas. También, por ejemplo, Ángela, que es este personaje de acá, es un personaje que él creó para el cómic de Spawn de Todd McFarlane, que luego más adelante se volvió un personaje de Marvel, a pesar de que tuvieron un problema legal. Él se volvió un personaje de Marvel. Ella se volvió la hermana perdida de Thor, curiosamente. Y bueno, está también, por ejemplo, la idea de Coraline, la identidad de que a ella, cuando viaja al otro mundo, le quieren poner botones como ojos, porque pues en ese mundo son los botones, los ojos. Y que ella se olvide de sus papás antiguos, sus papás originales, que bueno, no es exactamente. Pero bueno, también obviamente tenemos que hablar del mismo Morfeo, que como ya les mencionaba, si alguien me mencionó en el chat que hablar del original, del Sandman original, sí, pues es que Morfeo no fue el Sandman original, pongámoslo así. Lo que pasa es que, volviendo a lo que pasó con la invasión cómic de los 80s, la invasión británica, lo que hizo la editora de DC básicamente fue, ella tuvo la brillante idea de coger todos esos escritores, traerlos a Estados Unidos y decirles, miren, escojan los personajes que ustedes quieran de DC, mientras no sean los principales, mientras no sea Batman, Superman, Linterna Verde, La Mujer Maravilla, etc. Escojan los que quieran. Entonces, Alan Moore, quien fue el primero, si no estoy mal, él cogió la cosa del pantano. Y él creó el mito de la cosa del pantano, que ya existía, pero él lo volvió mucho más interesante. Mucho más adelante, a finales de los 80s, Grant Morrison, él cogió otro personaje que se llama Animal Man, que Animal Man es Deadpool antes de Deadpool, básicamente. Porque Deadpool está basado pues, un poco en Animal Man, un poco en Deathstroke. Pero pues Animal Man es un personaje que sabe que él es un personaje de cómics, y eso es gracias a Morrison. Pero Gaiman cogió a Wesley Dodds, que es el Sandman original, que es que es un detective y tiene toda la cuestión. Él fue uno de los primeros también personajes de cómic que está basado en todos esos personajes de la Pulp Fiction. Entonces pues tiene su fedora y tiene su abrigo y tiene su máscara como de la Primera Guerra Mundial. Y es alguien que batalla el crimen con su pistola de los sueños. Entonces él llega y le dispara a los malvados el polvo de los sueños, que luego más adelante se explica que esto le pertenecía a Morfeo, porque pues, es parte de la arena de Morfeo, y que Morfeo lo que pasó fue que pues, él estuvo sepultado por muchos años. Lo habían sepultado un grupo de gente. Pero pues es fascinante, por ejemplo, acá se ve pues, el casco original de Sandman, del Sandman original, y acá se ve el casco de Morfeo. Que pues, es obra del mismo Gaiman, que trata de relacionarlo. Y por otro lado, tenemos Books of Magic, que yo sé que hay mucha gente que ama a Harry Potter. Yo amo a Harry Potter, me encanta Harry Potter, pero pues digamos que Harry Potter no necesariamente es original de Rowling, no sé. Hay gente que dice que es una copia, hay gente que dice es un homenaje, eso lo sabrá Rowling. Y Gaiman, no sé, creo que Gaiman nunca le interesó demandar tampoco ni nada. Pero pues él tiene su libro Books of Magic, que también es sobre un joven mago, que digamos que eso se los dejo. Ahí les dejo los años. Books of Magic es del 90 al 2000, Harry Potter es del 97 al 2007.
Y pues para finalizar, me rindió un poquito más de lo que pensaba. Para finalizar, pues los dejo con el mismísimo Gaiman y hablando sobre la escritura y sobre cómo está en inglés, pero pues para que tengan una idea, aquellos que no hablan, lo que él dice básicamente es que si usted realmente solamente quiere escribir cuando está inspirado, pues básicamente le va a tocar volverse poeta, porque para contar historias uno tiene que escribir en todos los momentos, aun cuando no está inspirado. Entonces los dejo con el mismísimo Gaiman. Well, if you only write when you're inspired, you may be a fairly decent poet, but you will never be a novelist because you're going to have to make your word count each day, and those words aren't going to wait for you whether you're inspired or not. So you have to write when you're not inspired. Well, ¿Listo? Eso es. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado, la presentación. Creo que tenemos, Javier, un momentito para preguntas, aquellos que quieran hacer preguntas. Y bueno, acá ya veo a alguien, Daniel. Daniel, cuéntame. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio, muy chévere. Yo me he leído más o menos hasta el tomo 5 de Sandman, me ha gustado muchísimo, pero tengo una duda. Un amigo una vez compartiendo tragos, él me dijo que en el primer tomo la persona que atrapa a Sandman es como esta cómic tiene muchos guiños, es Aleister Crowley. No sé si eso sea cierto, y pues porque Aleister Crowley pues tiene una serie de mitos alrededor del ocultismo y todo esto, en busca de tener contacto pues sí, con los 7, y el man realmente quería la muerte, no a Sueño, no a Dream. Sí. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto, ese es Aleister Crowley. Es muy chistoso cómo la historia comienza. Es como, Gaiman un poco está diciendo como, miren, sí, claro que sí, ya pongo la diapositiva. Gaiman está diciendo básicamente como durante la Primera Guerra Mundial, o sea, antecitos, al comienzos del siglo XX, la gente no podía soñar bien porque a Sueño lo tenían atrapado. Y es básicamente porque este personaje, Aleister Crowley, lo que él quería era básicamente era la muerte, coger a Death, porque él quería tener vida eterna. Eso es básicamente, y así comienza. Cosa que pues, a mí me parece muy curiosa. Pero sí, eso es, básicamente. well, if you only write when you're inspired, you may... Estos audios, perdón, acá en Canva no. Pero Vale, muchas gracias. Me parecía chistoso. Vale, sí, con mucho gusto. No sé, ¿alguien más? Hola, ¿me oyen? Sí, te escucho. Hola, te quería agradecer por el espacio, estuvo muy bacano. Pues realmente me pareció como sorpresa ver como este tipo de eventos, porque no es como común en un país de estos ver a alguien hablando de Neil Gaiman, pues porque realmente quienes hemos leído algunas cositas del man, como que hemos podido como entender que es una dinámica o una onda que trasciende más allá de la viñeta, y de hecho lo que dijiste frente a la religión y la mitología es demasiado evidente en American Gods, en Sandman, etcétera. Entonces, inclusive en Marvel 1602, que creo que fue como de los primeros acercamientos que tuve con Gaiman, también me llamó mucho la atención la forma en la que él le da como una perspectiva muy distinta a los personajes de siempre, porque hace que funcione en la época de la colonia, ver a Daredevil, ver a los X-Men y ¿cómo se dice? Como las adaptaciones siempre funcionan perfecto. Magneto, el Inquisidor. Entonces, eso es demasiado brillante. Entonces, en ese sentido, como que aprecio mucho este tipo de espacios, porque creo que los fans lo merecemos de alguna manera.
Entonces te quería agradecer mucho, la verdad, No, sí no, fue no. como un sábado distinto. Chévere, me alegra, me alegra. No, con mucho gusto. No, pues es que para mí realmente, digamos que yo siempre tuve un amor por la literatura, pero no lo voy a negar, mi amor por la literatura siempre se basó en este tipo de obras. Y mientras respeto la literatura tradicional, me parece que es lo que es por algo. Los cómics para mí fueron mi entrada al mundo de la narrativa. Y yo creo que también como cineasta, y lo sabe acá, mi socio está acá, Juan Camilo, eh, nosotros compartimos eso mucho, nosotros narramos historias de esa forma, básicamente. Es la forma que sabemos. Y bueno, entonces pues nada, muchas gracias. Sí, Jenny, cuéntame. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, yo tengo que hacer un comentario un poco más light. Cuéntame. No sabía en un principio que Coraline era una obra de Gaiman. Ujú, A mi hija chiquita le fascina ujú, ujú. y es porque es un poco dark, ¿no? Entonces Ok, muchos papás dicen que esa película de pronto no, pero pues la chiquis le gustó. Y también hemos leído Los mitos nórdicos y es el ajá, libro que tenemos ahorita para regalarle a todos los amiguitos en las fiestas. Yo siempre regalo un libro y estamos ok, regalando los mitos nórdicos. ok, Y wow, es muy bien. una casualidad, digamos que el universo de Gaiman es tan amplio que incluye hasta los niños de una manera fantástica. Ujú, Yo pienso que esa es la grandiosidad del escritor, que tiene un universo tan vasto que incluye hasta los más chiquitos y ahí nos vamos colando los adultos. claro, Muchísimas gracias por el no, con mucho espacio. gusto. Fue un tema, pues fue una conversación muy interesante. Aprendimos algo y nada, esperando que sigan creando estos espacios para nosotros estar también aprendiendo. Mil gracias, feliz día a todos. Gracias, gracias, Jenny. Sí, es curioso, pues esto de lo de los niños. Él tiene una forma de escribir que realmente se extiende desde los más jóvenes hasta los más viejos. Eh, y es algo muy bonito, es algo que realmente funciona muy bien. Muchas gracias, Jenny. Juan, cuéntame. Sí, gracias obviamente por el espacio. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Muy chimba, Neil Gaiman es lo mejor. Y quería llamar la atención sobre una relación que había entre Grant Morrison, Alan Moore y Neil Gaiman, que es esta relación con lo místico precisamente, esta idea de pues que las historias no son solamente historias, sino mitos realmente que van con energías, y pues Aleister Crowley, todo el ocultismo y toda esta cuestión. Siento que Alan Moore y como con obras como con Prometea, por ejemplo, o Grant Morrison, se meten de lleno con toda esta cuestión de hacer hechizos y de la magia y del tarot y de tal. Y Neil Gaiman como que lo roza, pero es más agnóstico, ¿no? Como que esa postura viene a ser como un poco menos Total, profundamente relacionada y sin embargo le da una fuerza muy hijueputa pues a toda pues muy sí, fuerte sí, 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 total, total. a toda esta idea de que las fuerzas pues, de la magia y de todo esto tienen sentido, ¿no? Ujú, Entonces como que remitifican el mundo de una forma como importante pues en un momento histórico en el que no tenemos ni mitos ni ningún tipo de cosa que nos cohesione. Creo ujú. que le dan como fuerza a eso y pues quería como llamar la atención porque creo que también es una parte como muy importante de su obra, como que si bien Neil Gaiman no es tan, digamos, metido en la vuelta como los otros dos, sí lo roza y sí ha estado participando, digamos, Neil Gaiman aportó Ujú, a cosas como Watchmen, ujú, estuvo durante el proceso creativo de Watchmen de Alan Moore, entonces creo ujú. que es como una parte como importante de su obra. Y Sí, ya, y claro. gracias. Perdón, sí, perdón. Ah, No, que gracias. no, con mucho gusto. Sí, no, pues es chistosísimo que realmente la mitología, mucha gente dice que la mitología moderna son los relatos de los superhéroes. Son los cómics, son la mitología moderna que tenemos nosotros hoy en día. Y pues bueno, sí, no es ningún tipo de coincidencia. Muchas gracias, Juan. Daniel y después Andy. Cuéntame, Daniel. Sí, hola, es que hace como 2 meses leí este libro de Alan Moore que se llama Magic Words, Ujú, que es un libro biográfico del man, que es la única biografía que él más o menos como que ha aprobado. ujú,
Y él en ese libro expone una postura que es un poco controvertida, si se quiere, pues, que es como que el gusto por los superhéroes se iba a masificar porque representa de alguna manera lo poco madura de esta sociedad que ya no se busca, sino que proyecta un Sí, sí. deseo prefabricado y no propio o autóctono, no sé. Ujú. Eso me pareció pues muy, me llamó mucho la atención y no sé realmente Neil Gaiman cómo dialoga con estas posturas de Alan Moore que son mucho Claro. más anarquistas y críticas socialmente, no sé. Sí, sí, sí. Pues es chistoso. Neil Gaiman es un tipo muy diferente a Alan Moore, muy diferente a Grant Morrison, porque él es mucho más sencillo. Él nunca ha querido ser controversial, nunca ha querido ser como alguien como que va más allá de su obra. Para él su obra es lo más importante. Y Alan Moore es un genio, es Dios, en cierto modo, pero está muy loco. Es un man que él batalla con todo lo que... O sea, él es el hipster antes del hipster, pongámoslo así. Y esa idea de que los superhéroes son para niños, o sea, son infantiles e inmaduros, bueno, pues es respetable, digamos que cada cual lo toma como quiera. Él dice que, por ejemplo, él mismo habla de el cómic de The Killing Joke que él escribió, que es una obra muy importante para aquellos que aman los cómics, de, por ejemplo, del Guasón. Él dice que es de su peor obra, lo peor que ha escrito en su vida. Y pues es impresionante, es muy genial. Pero pues bueno, él es un man que también, él se ha metido mucho con el misticismo, como decía Juan. Es alguien que él es como mago nivel X, no sé. Es otra cosa. Y pues Grant Morrison también, pues lo que pasa es que si uno entiende el cómic de Grant Morrison ya hay que darle un premio, porque es que hay muchas cosas que no se le entiende nada. Y cuando uno lo escucha hablar, sí, el tipo habla de unas cosas rarísimas. Entonces Gaiman es alguien que es mucho más sencillo, digamos, y eso es lo que a mí más me gusta, que es alguien que no es presuntuoso, que él simplemente es, o sea, hasta en la escena de Big Bang Theory, cuando los dicen como, oh, sí, es el encantamiento, no el Uru, y él es como, bueno, está bien, y se va. Ese es Neil Gaiman, básicamente. Andy, cuéntame. Hola, buenos días. Gracias por el espacio, gracias Javier por la invitación también. Pues mira que de pronto a raíz de lo que acaba de mencionar la otra persona, pues se me ocurre un poco que un diálogo entre Neil Gaiman y ese postulado de Moore se puede ver precisamente en Batman, qué le pasó al cruzado encapotado, porque Neil Gaiman en ese arco, en ese par de tomos que escribe, o en ese par de historias, pone una idea que te vuela la cabeza cuando te acercas a Batman. Y es esa idea de que el Joker es nada más y nada menos que Alfred y todos los otros villanos de Batman se les está pagando para que Bruce le dé sentido a su existencia combatiendo el crimen porque nunca pudo superar la muerte de sus padres. Entonces tiene que construirse como héroe para darle ese sentido, pero todo es una farsa. Creo que ahí se puede encontrar el diálogo con ese postulado, por ejemplo. Sí, no, pues es que esas historias de como de Elseworlds, lo que hace, alguien mencionó lo de Marvel 1602, esas historias como que él toma estos héroes y les da un twist, o les da un cambio, es muy interesante. Es muy, muy interesante porque es, otra vez, es él jugando con los personajes y jugando con la idea, con una idea real de los personajes. Entonces, coger a Batman, pues Batman claramente es un man que está loco. El Batman está chiflado. O sea, yo lo amo y tengo la camiseta y toda la cosa, pero el man está... Sí, exacto. Claro, la palabra clave es el juego. Y es algo que digamos que dentro del mito del superhéroe, lo interesante, y por eso yo sé que hay mucha gente que se queja como, ay, otra película de superhéroes, o más superhéroes, o más superhéroes. Los superhéroes nunca van a morir porque
es una expresión de todo aquello que nosotros aspiramos ser, pero al mismo tiempo es la forma, o sea, la diferencia, por ejemplo, de la época de oro de los superhéroes ahora, es que en la época de oro ellos estaban creados para batallar la depresión, o sea, era para durante la Gran Depresión en los años 30, que la gente estaba, los niños pues, no tenían nada que hacer y pues toda la pobreza y toda la cosa, se crearon estos héroes para batallar esto, y empezó pues la Segunda Guerra Mundial y bueno, todo ese tipo de cosas, el Capitán América dándole el puño a Hitler, todo ese tipo de vainas. Es impresionante cómo ha progresado y estos escritores justamente lo que hacen es darle una dimensionalidad mucho más grande a estos personajes. Y ellos siguen evolucionando y siguen evolucionando y siguen evolucionando. Y a pesar de que hay gente que le gusta más la cuestión de Marvel y la cuestión, o lo oscuro que es DC, pues en realidad no es una competencia. A pesar de que todo el mundo siempre quiere que sea una competencia y que sea una batalla. No, son dos versiones. Y en Marvel también hay partes oscuras, así como en DC hay personajes mucho más lights. Simplemente son evoluciones de la escritura misma. Hola, buenos días a todos. Es Javier García, el director de Mala Costumbre. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias por la conferencia. A ti, Javier. Creo que se nos acabó el tiempo. Con David hemos estado hablando de tal vez hacer un curso más tarde, ¿no? Entonces, pues a todos los asistentes, muchísimas gracias. Yo después les estaré mandando la información sobre el curso. Y pues cualquier pregunta que tengan sobre los libros o sobre la conferencia, pues me pueden contactar. Perdón. Me pueden contactar por el Instagram de la librería. ¿Ok? Y nada, David, muchísimas gracias a ti, ¿ok? No, Javier, a ti. Muchas gracias por la invitación. Me encantó hacer esta presentación. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.